Eso lo voy a poner ahí. Bueno, la broma. Hola, buenas tardes a todos. Vamos a ir silenciando nuestros micrófonos. Gracias a todos por estar. Es un verdadero placer ver a todos reunidos, caras conocidas, caras nuevas, lugares. Gracias de verdad por permitirse no solamente estar, sino escuchar a este trío de mujeres maravillosas que nos traen pues todo su conocimiento y entrega de cada una de su experiencia. Hoy de verdad quiero darle la bienvenida a a este conversatorio donde estaremos explorando este apasionante mundo que es la microbiota, un impacto en nuestra salud y nuestra vida. No todos conocemos este mundo tan maravilloso. Otras veces podemos llegar a pensar, ay, pero ¿qué es eso? O mira, no, las bacterias, qué asco, no, ya va. Y no es así, no es así, es un mundo amplio. Quiero rescatar que el día de hoy no es que vamos a sentarnos a hablar desde la teoría, desde desde lo que dice el libro, desde citar, no. Esto es un conversatorio totalmente ameno que nos queremos es llegar a la reflexión, llegar desde ese compartir una mirada diferente desde cada una de estas profesionales que tenemos acá. Así que sin más preámbulos, de nuevo, bienvenidos. Antes de comenzar, de decirles que parte de nuestras normas es que podamos tener los micrófonos silenciados. Si tienen alguna duda, por favor, vamos a ir escribiéndolo en el chat. Si quieren saludar, si quieren mandar algún mensaje en particular, pues por supuesto, bienvenidos, pero vamos a ir escribiéndolo en el chat y yo voy a hacer la fuente para poder llegar ese mensaje a las muchachas, ¿ok? Entonces, hoy vamos a conversar de microbiota en crisis, conducta en alerta, evidencia y estrategia. ¿Y evidencia por qué? Estrategia por qué? Porque cada una de nosotras ha estado detrás de un niño que tiene esa dificultad, detrás de un adulto que evidentemente muestra esos signos de que algo más está pasando. Cuando yo iniciaba todo esto y comentaba en otros grupos para invitarlos a estar acá, yo les ponía un ejemplo claro y sencillo que desde mi perspectiva, ya va, espérate, yo me paro, si esto no es 100% conductual, aunque nosotros vemos la conducta, pero ¿qué está pasando? Esto no es normal, esto no es cotidiano, esto no siempre es este niño, no responde a sus necesidades sensoriales. Entonces, si no es conducta pura, que él quiere lograr algo, si no es sensorial en realidad lo que está sucediendo, ¿qué es? Y desde ese que es, nace esta propuesta. Desde ese que es, invitamos a nuestras chicas a conversar hoy. Les presento a nuestras ponentes del día de hoy, Carolina del Valle Guillén. Ella es terapeuta ocupacional, egresada de la Universidad Central de Venezuela. Ella está certificada por la Universidad del Sur de California de integración sensorial. Además, es instructora certificada en Mindfulness en el Instituto Mexicano de Mindfulness. Es hija, esposa y mamá agradecida. Una de las cosas que la caracteriza es el respeto profundo por el ser humano y por ello le encantan los enfoques holísticos e integrales. Bienvenida Carolina, muchas gracias. Continuamos con nuestra licenciada, no, magíster Areli Cristina Peñalosa Segovia. Ella tiene una maestría en la Universidad Simón Bolívar en nutrición. Tiene una gestión de salud en los institutos de los altos estudios del doctor Gabaldo. Ella es licenciada en nutrición en la Universidad Central de Venezuela. Su título obtenido fue nutrición y dietética. Es excelente hija, una gran hermana y de todo corazón es una amiga incondicional, un ser maravilloso que provoca tenerlo siempre cerquita para abrazarla y apachugarla. Bienvenida.
Contamos con la presencia de la psicóloga clínico María Eugenia Comas Esequivel. Ella es psicólogo clínico, ella tiene un diplomado en psicología positiva, es coach ontológico, es una mujer risueña, dulce, empática, con una alegría que ilumina el espacio donde esté. Y una de las cosas que puedo resaltar de María Eugenia, que además que llena con su energía cuando uno la necesita, es capaz de paralizar un momento de su vida para prestarte la atención y llenarte de eso que uno necesita. María Eugenia, gracias. Gracias por estar, gracias chicas por este encuentro. Quiero comenzar, además de esta presión de esta presentación de estas mujeres maravillosas, con, iba a ir con el caso clínico, pero no me presenté a mí. Esto porque estamos en vivo, muchachos. Yo, a los que no me conocen, soy licenciada en terapia ocupacional, tengo pues en el servicio 20 años ininterrumpidos, soy especialista en psiquiatría, especialista en Ya te di integración almuerzo, te hice sensorial. algo para que lo recojas. ¿No puedo salir así? No, A ver, chicos, ¿puedo salir necesito con mi que pijama mejor? mantengan su micrófono apagado. Salón encimita y... A ver, Francia, vamos a ir mencionándolos. Ajá. Norca, tu micrófono, gracias. Ok, entonces, bueno, también soy especialista en integración sensorial por la Universidad Azul de California, por la Universidad Miguel de Cervantes en España. Soy especialista en autismo y una de las cosas que me encanta resaltar es el hecho de agradecer a cada una de mis casas de estudio, por eso siempre las coloco en mis presentaciones con gran orgullo y por supuesto de donde vengo. Así que gracias. Ahora sí, vamos a comenzar. Una de las cosas que nosotros hicimos en la encuesta era que ustedes querían casos reales. En base a eso, uno de los casos que más, pues, a mí me llamó a la reflexión, y quiero comentarles el día de hoy en este conversatorio, fue un caso real de una niña, 4 años, con retraso global del desarrollo. Ella comienza a prestar conductas, a presentar conductas nuevas y lo que más me llama la atención es que eran poco habituales. Ella se levantaba la camisa para colocar su barriga sobre el espacio más frío, es decir, donde salía el aire, ella automáticamente levantaba su barriguita y comenzaba a pegarlo allí. Hacía mucha presión en su abdomen. Otra de las cosas que comencé a ver de diferente era que buscaba el reborde de escritorios, sillas, muebles, para hacerse presión en el estómago y quedarse ahí un rato. Y aunque era una niña buscadora a nivel vestibular, es decir, ella quería siempre estar dando vuelta y saltaba y brincaba, ella eso la lograba, pero dejar un momento en esa posición reclinada y haciéndose presión. Comenzó a ver también que estaba irritable, tenía problemas de estreñimiento, me comentaba la familia, y rechazos progresivos a ciertos alimentos. Yo decía, pero ya va, ¿qué está pasando? Además que sus padres comienzan a notar que ella estaba cansada, que no estaba rindiendo como antes, que las actividades que antes disfrutaba, pues ya estaban comenzando a causar rechazo. Entonces, entendiendo esto, yo digo, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando con esta nena? Y entonces sale un interrogante, ¿cómo podemos interpretar una respuesta tan conductual con estos llamados de atención? Entonces, vamos a dejar de compartir para comenzar. ¿Sí? Entonces, una de las primeras preguntas que me parece que es importante que podamos resaltar es con Areli y que Areli nos pueda hablar desde su rol como nutricionista, que es la microbiota, y por qué puede influir en la conducta. Ya voy que está silenciada. ¿Ya? ¿Lo desconectaste? Listo. ¿Me escuchan? Y ahora sí. Bueno, es encantada de estar en este espacio, en este conversatorio para poder compartir.
y orientar a las personas en este tema. Es una que ya tiene muchos años de investigación, pero tiene un auge actualmente y una gran difusión de la información. La microbiota es el conjunto de bacterias que viven específicamente en nuestro intestino. Realmente nosotros tenemos bacterias en varios órganos de nuestro cuerpo y forman parte del sistema de protección o parte del sistema de inmunológico que defiende nuestro cuerpo de los ataques externos. En el caso específico del intestino, las bacterias, virus y cierto tipo de hongos que deben estar allí son parte de este sistema defensivo. Sabemos actualmente por las investigaciones que estas bacterias interactúan, existe una interacción, lo que ahora se llama o se conoce como eje intestino-cerebro, una forma de comunicación bidireccional entre el intestino y el cerebro. Se comunican directamente sin la promoción o sin la intervención de otro sistema o de otro órgano. Entonces, todo lo que afecte, inflame el intestino, interfiere directamente en la función cerebral. Por ejemplo, hoy sabemos que el 90% de la serotonina, que es un neurotransmisor relacionado con el placer y la felicidad, el 90% de este neurotransmisor se sintetiza en el intestino. Por lo tanto, una alteración en el tipo y concentración de bacterias intestinales va a traer alteración también en la síntesis de ciertos neurotransmisores y de ciertas sustancias. Te doy un ejemplo. Actualmente hay un gran auge o tema con la cándida y ahora a la cándida le quieren echar la culpa de todo. Realmente cuando hay una proliferación de la cándida en el intestino y una disminución de las bacterias que deben estar, esto ocasiona que empiece una sensación de querer comer cierto tipo de alimentos que son ricos en azúcar. La cándida se alimenta de azúcar. Entonces emite una señal en donde le manda al cerebro que dé la orden de ingerir azúcar. Sucede también con algunos otros tipos de bacterias. Cuando proliferan de manera inadecuada, generan cambios en la microbiota que impactan directamente la conducta del ser humano, pidiendo entonces, dando señales a nivel, señales hormonales y señales de neurotransmisores al cerebro para que el cerebro dé la orden de consumir cierto tipo de alimentos. Cuando se suspende el consumo de estos alimentos, pareciera que la orden se apagara. Y muchas investigaciones actuales también han demostrado que incluso la microbiota ejerce un impacto en la toma de decisiones y en la calidad de decisiones que tomamos a diario en los distintos ámbitos de nuestra vida. Y tiene que ver directamente con la influencia de estas bacterias, virus y hongos en la síntesis de hormonas, de neurotransmisores y de otras sustancias que van directo al cerebro. Imagínate qué barbaridad. Entonces sí, tenemos que analizarnos, ¿no? ¿Qué decisión estoy tomando? ¿Qué microbiota? Por eso hay algunos libros que tenemos que comenzar a leer. Ah, gracias. Ahora, desde una mirada de integración sensorial, ¿cómo impacta la microbiota alterada en el comportamiento, pero directamente en la autorregulación, Caro? Ok, bueno, un saludo para todos. Muchísimas gracias por la invitación. Lo primero que yo creo que nosotros tenemos Repíteme que... la pregunta, por favor. No, ahorita vamos con Caro. Ari.
Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nuestro cerebro es un gran procesador de información y que todo lo que percibe llega a él a través de los sentidos, desde todas las partes del cuerpo. ¿Para qué? Para que podamos dar una respuesta coherente e involucrarnos de manera efectiva en todas aquellas ocupaciones que le dan sentido a nuestra vida. Entonces, cuando existe una inflamación producto de una disbiosis o una alteración de la microbiota, como lo queramos llamar, esta capacidad que tiene el cerebro para procesar la información Que se por allá pierde, se va perdiendo. Es Perdón, que, perdón, Caro, no, tranquila. cuando ingresan con el micrófono activo y automáticamente hacen ruido. Sigue, disculpa. Ok, entonces el cerebro va perdiendo esta capacidad de procesar gradualmente la información, generando, por supuesto, una dificultad, una alteración en la integración de la información sensorial, ¿ok? Que, por supuesto, va a ser evidente en pues los trastornos del sueño, trastornos de la conducta alimentaria, como tú bien lo habías mencionado, dificultades en todo lo que es la parte social, dificultades para el aprendizaje y todo lo que es la parte emocional, es decir, va a existir una limitación en la capacidad funcional de ese ser humano. Claro, y eso adicional viene ligado con la participación ahorita de María Eugenia, porque ¿cómo logramos entonces diferenciar esas conductas que comienzan a ser originales en los factores emocionales de una conducta que, bueno, viene con un problema fisiológico como la disbiosis que Caro mencionaba, ¿no? Te coloco un paréntesis. Hubo una vez que, bueno, mi hermano es diabético y él una de las cosas que a mí más me encantó, que creo que te lo comenté en algún momento, es que su terapeuta le dijo, usted primero se va a hacer estos exámenes porque necesito saber cómo está la microbiota. Y uno dice, ah, mira, pero qué importante que podamos detenernos también. Ahora cuéntanos tú, Mar. ¿Puedes ya quitar activar el Ok, micrófono? ok. Bueno, primero, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, Denny. Gracias a mis compañeras Carolina y Areli. Y muchísimas gracias a todas las personas que están participando. Fíjate, lo primero que tenemos que entender es que es bien que la conducta y lo fisiológico están íntimamente entrelazadas. Esa dicotomía, lo conductual por aquí, lo fisiológico por aquí, eso ya yo pienso que definitivamente tenemos que irlo borrando. Entonces, fíjate qué pasa. Ante un niño que presenta determinadas conductas, tenemos que frenarlos, ¿ok? Y vamos a analizar diferentes cosas para poder ver si de verdad eso es eminentemente emocional, si es fisiológico o si, como acabo de decirles antes, está íntimamente entrelazado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, observar en qué momento, en qué contexto y qué detona esa conducta en ese niñito o en esa niñita. En este caso tenemos una niñita, pero hablando en términos generales, ¿no? Entonces, ¿qué detona esa conducta? ¿En qué contexto? Resulta que me doy cuenta que tiene esta conducta, digamos, berrinche, que esas conductas disruptivas porque hay problemas familiares, porque hay un cambio en la escuela, porque hay una pérdida. Entonces, eso nos puede llevar, ¿verdad? A que, cónchale, aquí como que parece que está predominando lo emocional. Sin embargo, tenemos el mismo niñito, pero resulta que acabamos de darnos cuenta que hay unos problemas físicos que están pegados ahí también, tiene inflamación o tiene gases o le da muchísimas diarreas o sufre de estreñimiento, entonces ahí tenemos que decir, epa, ya va, aquí hay un factor fisiológico subyacente. Lo siguiente que vamos a observar es cómo sigue el curso y la variabilidad de esta conducta en el tiempo. Es decir, se le hace una intervención emocional adecuada, pero el niño o la niña sigue teniendo estos problemas. Definitivamente tenemos que estudiar su salud intestinal. Y lo otro que hay que tomar en cuenta es cómo están sus hábitos alimenticios y cómo está el uso de los antibióticos. Hay muchos niñitos que por cualquier cosa, y muchos médicos, hay que reconocerlo,
que por cualquier cosa mandan antibiótico. Te duele la garganta, antibiótico, antibiótico, antibiótico y más antibiótico. Y sabemos que eso causa un gran daño a todo lo que tiene que ver con la microbiota, ¿verdad? Entonces, si tenemos a este mismo niñito con este historial de muchísimo uso de antibióticos, muchísimas infecciones gastrointestinales y que además come, su manera de comer tiene altísimo alimentos procesados, entonces definitivamente eso nos lleva, pero así, derechito a la disbiosis. ¿Ok? Qué locura, ¿no? O sea, que tenemos que no solamente quedarnos con lo que nos viene, sino tenemos que seguir investigando, seguir viendo. Y nosotros yo siento que siempre tenemos que estar como con una lupa y ver cuál cambio y estar detrás. Ojo, y es impresionante, ¿no? Porque podemos estar detrás, que a veces eso también nos pasa, que logramos, que nosotros comenzamos también como terapeutas a desgastarnos por estar informando, pero la lucha sigue, o sea, no podemos hacer nada, aunque no está en nuestras manos está seguir informando y por eso creo que cada uno de nosotros está acá. Ahora, Are, como nutricionista, desde tu rol, ¿cuáles son esos signos de alerta donde podemos decir, mira, hay definitivamente un desequilibrio intestinal en el niño? Mira, dame un segundo antes de que continúes. Acá colocan, igual mi hijo poco o nada come y por eso le doy vitamina para compensar la falta. Saludos para todas las panelistas, un lujo. Vamos a aprender y a continuar mejorando la atención de nuestros niños, coloca Manuel Hernández. Y una chica hace cotación de que tiene un niño que solamente consume alimentos como nugget y no recibe nada más. Entonces, parte de lo que nos vienen diciendo. Entonces, Areli, desde tu punto de vista, ¿cuáles son esos signos de alerta y de desequilibrio intestinal en los niños que nosotros tenemos que, así como, hey, señal? Pues podemos ver señales directamente intestinales y también señales cognitivas y conductuales. Intestinales, por ejemplo, un niño que constantemente tiene diarrea o que pasa por periodos largos de estreñimiento o pasa por periodos de estreñimiento y diarrea intermitente. Un niño que todo el tiempo está inflamado, un niño que todo el tiempo se está quejando de dolor o de cólicos. Incluso muchas veces el niño no sabe que lo que tiene es un dolor. Entonces se manifiesta es en agresividad, irritabilidad. Aparentemente el niño se batuquea en el piso, pero cuando tú observas la posición del niño, el niño está en modo berrinche, pero en posición fetal, comprimiendo con los brazos el área abdominal. Pareciera que se está diciendo que algo le duele. Sucede mucho con los niños que están dentro del espectro autista que no hablan y no pueden verbalizar o niños pequeños que no verbalizan lo que sienten para que el adulto los entienda. También tenemos algunos síntomas conductuales, por ejemplo, niños que de pronto se tornan irritables a pesar de que no hay estímulos de irritación, en niños que no prestan atención, les cuesta concentrarse en el colegio. Entonces se hacen una serie de evaluaciones, entonces se evalúa el aspecto neurológico, se evalúa el aspecto psicológico, se evalúa el aspecto ocupacional, incluso se evalúa el aspecto del lenguaje, y en todos esos aspectos van aplicando ciertas estrategias, pero te das cuenta que el niño no mejora. Los síntomas no desaparecen a pesar de que se le aplican algunas terapias y algunos suplementos. Se considera estudiar entonces cómo está su microbiota, porque probablemente tenga cierta disbiosis intestinal. Las disbiosis intestinales, que son las alteraciones de la microbiota intestinal, es decir, la desaparición de las bacterias que deben estar allí, o llamaremos gérmenes buenos, por bacterias, virus y hongos que no deben estar allí. Eso ocasiona que el intestino se vuelva permeable o semipermeable. Entonces permite el paso de sustancias hasta el sistema nervioso central
sustancias que no deberían pasar y esto altera la conducta. Sucede, por ejemplo, en niños que tienen disbiosis intestinal y entonces empiezan a presentar ciertos tipos de intolerancia a sustancias, como por ejemplo ahorita las muy comunes, el gluten y la caseína. Estos niños al no poder digerir estas proteínas, pero al tener un intestino permeable que permite el paso de ciertas sustancias, esto llega hasta el cerebro y tiene a nivel de cerebro eh, contacto con los centros opioides. Entonces, aparecen conductas irritables, aparecen conductas descontroladas, típicos de una persona que está siendo o que está influenciada por una droga. En los niños obviamente no lo reconocemos así porque ellos no están consumiendo droga o por lo menos eso es lo que el adulto supone. Entonces aparecen estas conductas agresivas, irritables, descontroladas y por supuesto que lo primero que se piensa es que el niño tiene un problema emocional, un problema psiquiátrico que pudiera tenerlos también porque estas cosas muchas veces van acompañadas, pero nadie considera que hay una fase orgánica, perdón, una base orgánica fisiológica que hay que corregir. Y hasta que no corrijamos la disbiosis, los síntomas no desaparecen. Gracias. Mire, les voy a ir leyendo lo que colocan acá. Podemos pensar que la conducta de la niña son causadas por dolor abdominal. Es que la respuesta, si me está hablando del caso que mencionamos, las respuestas conductuales llevaban a esa suposición. Y como lo comentaba Arelis, si el niño parece estar presentando un berrinche, pero su posición es netamente fetal, haciendo presión en el estómago, hay ciertas características pues que nos dicen, mira, esto debe ser dolor, ¿no? Es leer un poco el lenguaje no verbal que tienen. Acá coloca Griseli. Hay niños que frecuentemente tienen flatulencias o alteraciones en la evacuación. Flatulencia yo veo muchísimo, creo que todas acá, bueno, sobre todo las que trabajamos en cancha, o sea, en clínica. Que si sube la escalera, prr, que si baja, prr, o sea, eso es pedito por cada lado. Presenta conductas de irritabilidad. ¿Cuál es el principal profesional al que deberían derivárselo? Gastroenterología y que haga las pruebas pertinentes. ¿Qué me podrías aclarar cuando el curso de atención en estos casos, por favor? Arely, ¿tú qué nos comentas sobre eso? ¿A quién crees que deberíamos ir primero? ¿Al gastroenterólogo? ¿Al endocrino? Al primero que más van es al gastropediatra, Ajá, gastroenterólogo pediatra. Pero el gastroenteriólogo pediatra, al verificar ciertas cosas, te va a mandar a consultas con nutrición. Porque eso que me están describiendo, ese exceso de flatulencias, hay un nivel de flatulencia que es normal en el organismo. en el sistema intestinal. Cuando hay un exceso, quiere decir que la alimentación que está recibiendo el niño es incorrecta y el exceso de gases intestinales está directamente relacionado con lo que está comiendo. Ahorita, actualmente tenemos un problema que es que nuestros niños están siendo alimentados con alimentos ultraprocesados y su alimentación es básicamente eso, todo es ultraprocesado, todo en el plato y la bebida es ultraprocesado, las comidas principales, las meriendas. Esto trae consecuencias a nivel de lo que es la función intestinal cerebral, no nada más en lo que diríamos el aporte de vitaminas y minerales, sino que esto trae un desequilibrio y una disfunción en todo el organismo y la función del niño. Gracias, me encanta, tal cual. Ahora, Caro, desde tu perspectiva, ¿pudieses hablarnos un poco de esas señales que podrían indicarnos un desequilibrio intestinal y que bueno, que lo hemos conversado muchísimo porque hemos tenido la dicha de poder trabajar y compartir y vivir niños de cerca?
Sí, fíjate, un poco tomando lo que decía Arelis, cuando yo comienzo con toda esta revolución de información hace unos cuantos años atrás, yo notaba, tal cual lo que ella dice, que a pesar de que yo estaba volcada en todo lo que decía la evidencia en integración sensorial para trabajar este tipo de alteraciones, no se veía la mejora que yo quería. Esa era mi experiencia, ¿ok? Entonces eso me hizo buscar o mirar más allá de lo que era evidente, porque a veces nos quedamos en la superficie de las cosas porque eso es lo que dice el libro y eso es lo que dice el marco de referencia y entonces estoy dentro del marco de referencia y no miro hacia otro lado o es lo que le corresponde al terapeuta ocupacional en este caso. Pero sí notaba que no había una mejoría o no la que yo consideraba que debía existir. Entonces, bueno, retomando lo de tu pregunta, las señales siempre van a ser evidentes cuando el niño empieza a perder la capacidad de regular sus respuestas ante las actividades del día. Entonces, esto lo podemos traducir como respuestas muy exageradas, ¿ok? A un abrazo, de repente a un sonido, respuestas insuficientes o por el contrario, una búsqueda excesiva de cierto tipo de sensaciones. Entonces, esas son inicialmente. Dentro de las que me tocó manejar o visualizar más dentro de mi consulta estaba la irritabilidad, estaba el llanto sin causa aparente, llorabas, llorabas y entonces buscabas, hacías como un escaneo de qué podía estar pasando y no había una causa aparente. El movimiento sin propósito, muevo, busco movimiento y no tiene propósito el movimiento, dificultades en la comprensión del lenguaje social, ¿ok? Que esto causaba, por supuesto, muchísima dificultad en la interacción con los pares, problemas para ir al baño, sobre todo por la consistencia de las heces. Entonces teníamos niños que estaban en un programa de control de esfínter, pero que a pesar que se le aplicaba toda digamos, toda la teoría y todas las técnicas que existían, faltaba esa parte porque tenía muchísimo que ver con la consistencia de las heces, ¿ok? Entonces, solo cuando contactábamos al nutricionista nos empezamos a dar cuenta de qué era lo que estaba pasando, cuál era el problema de fondo. Están las dificultades para entender las sensaciones del propio cuerpo. Entonces el niño, por supuesto, no entiende si lo que tiene es hambre, si lo que tiene es sed, en dónde está ubicado el dolor, no saben ubicar el dolor o representar la magnitud del dolor, tampoco entienden qué significado asignarle a la parte emocional. Entonces, esto también era muy visible o a sus emociones, lo que estaban viviendo. La caminata en puntas, llevar a la boca, que era algo, creo que eso es una de las cosas que más noté, llevar a la boca objetos no comestibles y en un grado mayor consumir estos alimentos y sentir placer al consumirlos, bien sea por su olor, bien sea por su textura o bien sea por su color. ¿Ok? Dificultades para seguir instrucciones, rigidez del pensamiento y bueno, esto básicamente era es lo que me tocó, pues, o podía permitirme entender que había algo más que todo esto que yo estaba observando. Tal cual, tal cual. Y se veía de una forma, sobre todo eso, meterse objetos de, que rayan el pica. Ahora, María Eugenia, ¿de qué manera la inflamación y el malestar influye en la regulación emocional? Y hasta el punto de pica también, como lo mencionaba Caro, ¿no? El micrófono, mi amor. Ya, ok. Bueno, fíjate, como hemos venido hablando, y creo que eso es lo más importante que se lleven las personas que están asistiendo, es que somos un todo integrado, ¿ok? Entonces, la inflamación intestinal ocasiona o genera una cosa que se llama citoquinas, que a su vez ellas
se meten en una barrera, vamos a decirle ese nombre, una barrera hematoencefálica que tiene que ver con nuestro cerebro, y eso impacta de manera negativa en los neurotransmisores que ya los nombró Areli. Esos neurotransmisores, ¿cuáles son? La dopamina, la serotonina, la GABA, que son fundamentales para lo que tiene que ver con el control del estado de ánimo, con la sensación de bienestar, y también tiene que ver con la atención y la concentración. Entonces tenemos un niñito, ¿verdad?, con una inflamación intestinal. Entonces, ¿qué le va a pasar a él? Tenemos este problema físico, pero acuérdense que eso va pegadito, pegadito de todo lo demás, de todas las emocionalidades y de todo lo que él está sintiendo. Entonces va a tener emociones displacenteras, va a sentir dolor, va a estar irritable, porque como lo acaba de explicar también Carolina, él no sabe qué carrizo es lo que le está pasando, lo que sabe es que se siente malísimo y como diríamos, bueno, quiere matar al mundo, pues, porque no sabe bien explicar qué es lo que le pasa. Entonces tenemos un niño irritable, un niño ansioso, que además es posible también que se agote, porque eso agota, y que además va a tener problemas de atención y de concentración. Entonces facilito, me lo pueden catalogar como un problema de conducta. Y resulta que, ¿qué tenemos primero? ¿El huevo o la gallina? No, este problema viene derivado de todo este malestar físico que tengo. Entonces vamos a trabajar en conjunto, vamos a atender este malestar físico para que entonces estos problemas conductuales vayan a ir disminuyendo. Alguien preguntó por ahí en relación con el caso de la niñita que presentaste, que si entonces esa niñita está teniendo algún problema desde el punto de vista gastrointestinal. Es tu paciente, yo no lo sé, pero yo me inclinaría a decir que sí, porque fíjense que está buscando, ¿verdad? Tocarse la barriguita, qué me pasa con la barriga. O sea, ya esa niña nos está dando una información a la cual es importantísimo atender. Muchas veces los padres, porque no saben, y los mismos especialistas, ay no, eso debe ser que está manipulando, ¿viste? Que para llamar la atención, no está llamando o sea, sí está llamando la atención, pero de otra manera. Lo que quiere es que le aliviemos lo que le está pasando. Eso. Entonces ya sabemos, eso va junto. Yo de verdad espero que la gente esté tan extasiada de felicidad como estoy yo con cada uno del aporte de ustedes. De verdad que es maravilloso. Gracias. Ok, aquí colocan qué sentido en el caso de... no, este ya lo respondiste. Ok, esta pregunta va relacionada un poco a la parte que viene. La disbiosis se cura. Algo que he notado en consulta es que los niños con alteración de microbiota suelen tener enfermedades respiratorias, aunque no estén enfermos, aparentemente tienen mucho moco siempre. Lo que pasa es que también tenemos una microbiota pulmonar y que aunque está muy poco estudiada, definitivamente se dice que la alimentación también influye en esas respuestas, ¿no? Entonces, imagínate, hay varias microbiotas, no solamente la intestinal, por eso tenemos un gran mundo de investigar, de hacer, de crear y de crecer con ella para poder entenderlo, ¿no? Entonces, entendiendo esta primera pregunta que hacían antes en relación a la disbiosis, ¿qué alimentos y hábitos pueden ayudar a mantener una microbiota saludable, Arelis? Eso. Eh, Cuando tenemos una disbiosis intestinal por un periodo de tiempo, hay algunos alimentos que debemos suspender. No necesariamente los tenemos que suspender para siempre, pero los tenemos que suspender por un tiempo. Son todos los alimentos que contengan gluten o azúcar, ¿ok? Y la alimentación tiene que ser natural. El niño, en este caso estamos hablando de los niños, pero en general también los adultos, cuando padecen disbiosis, hay que eliminarle toda forma de alimento procesado. La carne, pollo, pescado que consume debe ser natural. No trabajamos en ese periodo de tiempo con ningún alimento enlatado o procesado. Ahorita hay un auge con el uso de nuggets y alimentos que se le parecen. Estos son alimentos ultraprocesados, son altamente dañinos para la microbiota. Igual, el consumo de carbohidratos debe ser saludable. Pueden consumir arroz, pueden consumir verduras, pueden consumir granos y todos los carbohidratos derivados de estos alimentos, pero no me pueden consumir ningún alimento instantáneo.
eliminamos entonces todo lo que son los cereales del desayuno, eso que llama la gente aritos de colores, chispitas de chocolate que van en el desayuno, las hojuelas de maíz, eso se suspende. Y dependiendo del tipo de síntomas, a veces hay que quitarlo de manera definitiva o hay que aprender a moderarlos porque no los podemos utilizar como parte habitual importante de la alimentación. Eso tendrían que pasar, de una vez que corregimos la disbiosis, pasan a ser alimentos eventuales. Las frutas y verduras se consumen de forma fresca, no usamos pulpas. Las frutas se las damos preferiblemente entera, igual que las verduras, aumentamos y tenemos que dar mayor auge a las hortalizas, a las ensaladas, a usar hortalizas y legumbres en las preparaciones de alimentos. Por ejemplo, podemos utilizar alimentos como las berenjenas, como el calabacín, como parte del guisado donde cocinamos la carne o el pollo, por ejemplo. Además de eso, trabajamos mucho con verduras y trabajamos mucho con granos. Lo que te decía de las frutas y de las verduras, porque ellas son ricas en fibra. Las bacterias sanas se alimentan de de los derivados de la fibra, que es lo que se conoce como prebiótico, es la comida de la bacteria y es lo que hace que la bacteria buena prolifere. Entonces necesitamos eliminar alimentos ultraprocesados. Nuestra población no tiene idea de lo rápido que destruyen los alimentos ultraprocesados la microbiota intestinal. No solo en los niños, también en los adultos, porque empiezas a ver síntomas en los adultos que aparecen repentinamente. Entonces tenemos que eliminar todo lo que es refresco, golosinas, estas galletas ultraprocesadas, dulces, que se usa mucho en las meriendas. Eso hay que suspenderlo hasta que tengamos una restitución de la microbiota intestinal y, por supuesto, unos probióticos que ayudan a que el intestino nuevamente se llene de las bacterias que son las correctas. Yo soy la del micrófono. Así es, así es. Y qué bueno que mencionas también los adultos, porque detrás de un niño con dificultad de microbiota probablemente hay una familia entera que no termina de hacer conciencia y además que no es fácil, de verdad que no es fácil llegar a esa conciencia. O sea, yo a veces yo digo, bueno, ¿será que hay que llegar al fondo para poder salir y no lo sabemos? Nuestro trabajo es seguir diciendo, pero de verdad que... Así como decía Arely al inicio, ¿no? Como pensamos, actuamos y tiene que ver con esa microbiota que está. Y si tenemos un adulto que también está inflamado y que no entiende de lo que le estamos hablando, por allí comienza la dificultad. Ahora, Caro, entendiendo que este nene pues ya pudo haber comenzado con un proceso de desinflamación y lo que eso lleva, ¿qué estrategias de regulación puedes aplicar o aplica mientras se está trabajando el restablecimiento de esta microbiota? Bueno, tú sabes que cada vez que a mí me preguntan sobre las estrategias de autorregulación, a mí me cuesta un poquito entregar este tipo de, digamos, de información, porque como el proceso de cada ser humano es único, es muy difícil, esto le funciona, esto no funciona. Yo te podría dar a ti tres estrategias generales que a mí me hicieron muchísimo sentido y colaboraron muchísimo en cuanto a acompañar el proceso del papá, ¿ok? Entonces, la primera es darle muchísima información al padre entre esta relación que existe entre la microbiota y, porque estamos hablando de eso en este momento, todo lo que son las alteraciones de la integración sensorial y obviamente de todas las demás esferas que componen al ser, ¿ok? Porque como bien lo dijo Marigenia, nosotros no estamos fragmentados. Fragmentamos cuando vamos a estudiar las partes, pero nosotros tenemos que ver el todo.
Entonces, un poco para que el papá, porque hay una fantasía, ¿ok? El niño está en terapia y ya tiene todo solucionado y no es cierto. Entonces, es importante que se sepa cuáles son todos esos procesos involucrados y que lo visible o la conducta visible es producto de un proceso invisible, ¿ok? Entonces, esto puede mejorar, se pueden convertir todas estas conductas en, digamos, respuestas adaptativas, completamente funcionales, pero debe haber consistencia, disciplina y confianza en el proceso, porque muchas veces no existe. Y esto hace que, obviamente, todo el acompañamiento sea muy tortuoso, ¿ok? La segunda estrategia es hacer que el padre concientice el poder o el papel que tiene como corregulador. Eso es algo súper importante. ¿Por qué? Porque las estrategias que yo utilizo para solventar una situación, bien sea que las utilizo porque como algo cuando estoy estresado, brindo con algo porque estoy feliz, van a ser la guía perfecta para que el niño tome eso para también regular sus procesos personales. ¿Ok? Entonces, el papá es un guía. Si yo respondo desbordado, si yo como papá soy un papá que se desborda ante una situación de peligro, entonces el niño va a tomar eso como ejemplo y por supuesto lo va a crear, lo va a recrear. Si soy un papá tranquilo, respeto el turno, soy compasivo con el otro, obviamente estas son cosas que el niño va a incluir dentro de su repertorio, ¿ok? Y la tercera, y no menos importante, ¿ok? Sostiene a todas las demás, es la planificación de una dieta sensorial. Obviamente, la dieta sensorial pensada, diseñada para el niño, para el proceso en particular que está transitando el niño. Aquí no vale copiar y pegar. Por eso es que es muy difícil, siéntalo aquí, ponlo acá, no. O sea, yo eso lo hago supremamente personalizado, ¿ok? Entendiendo como dieta sensorial a ese conjunto de acciones y experiencias equilibradas que le van a permitir al niño identificar, organizar y procesar toda esa información que está recibiendo desde sus sentidos para crear una vida, un propósito, una participación mucho más significativa. Tal cual, totalmente de acuerdo contigo, Caro, en relación a la individualidad. Es importante eso, mantener la individualidad. Y bueno, y si no hay un terapeuta ocupacional que te pueda ayudar con esto, pues entonces hay que buscarlo. Hay que buscar un buen nutricionista, hay que buscar un buen apoyo psicológico, hay que buscarlo. Ahora, Maru, la misma pregunta, pero en relación a tu área. O sea, ¿qué herramientas desde tu área podemos aplicar mientras se va tratando este tema orgánico? Bueno, que tiene que ver con lo que ya venimos hablando. Ok, de la mano de lo que decía Carolina, un psicólogo lo primero que debe hacer es psicoeducar a los padres, ¿ok? Entonces, véngase para acá, mamá y papá. Vamos a explicarte qué es lo que está pasando con tu muchachito. ¿Qué pasa con esta conducta y qué pasa con esta parte física? Que ellos puedan dar, porque a veces no entienden. Entonces, hay que explicar bien, bien cómo esa interrelación hace que tu niñito haga este berrinche o que haga esta conducta o que haga esta otra, ¿no? ¿Qué buscamos con eso? Primero, que el padre entienda. Segundo, muchas veces los padres tienen muchísima culpa porque creen que si su hijo tiene comportamientos inadecuados es por culpa de ellos, porque ellos son malos padres, porque lo están haciendo mal. Entonces con eso aliviamos la culpa. Mi amor, no tienes la culpa en esto, no tienes responsabilidad. A mí me gusta usar la palabra responsabilidad más que culpa, ¿no? Pero siempre me encuentro con padres con mucha culpa. Entonces quitamos culpa y ponemos responsabilidad. Porque como decía Carolina, tú vas a formar parte de lo que va a salir, lo que va a surgir de aquí. Y vamos a revisarte cómo estás tú, porque si tú no me estás centrado, no me estás sereno, entonces cómo tú me le vas a transmitir serenidad y tranquilidad, que es lo que voy a querer, que quiero que me le transmitas a mi muchachito. Entonces, explicar, ¿verdad?
quitar culpa y también empezar a trabajar la paciencia. Cuando tú me le quitas la culpa al papá, me le das responsabilidad de una manera amorosa, desde el compromiso, entonces ya ese papá tiene una mejor disposición. Y si lo empoderamos, pues mejor todavía, ¿no? Lo otro es técnicas de regulación emocional. Pueden ser para el niño o pueden ser para los padres, igual. Si yo quiero que mi niño aprenda a respirar de manera consciente, yo lo primero que hago es, vamos a ver, mamá y papá, vamos a respirar de manera consciente. ¿Usted sabe hacer respiración consciente? Vamos a practicar aquí, ¿ok? Lo siguiente es también enseñar a los padres un poco técnicas de mindfulness, que es simplemente atención plena, que es ser capaces de callar un poquito este mono loquito que tenemos en nuestro cerebro y empezar a disfrutar el aquí y el ahora, aunque sea por unos breves espacios de tiempo. Tú me le enseñas eso al papá y hay unas técnicas bellísimas para los niños. Pero acuérdense que nuestros padres van a ser los cofacilitadores de eso, ¿ok? Y lo otro, hay unas técnicas bellísimas también de relajación. Vuelvo y repito, para los papás y para los niños. Lo siguiente es la expresión simbólica, que también puede servir para los padres, que es la expresión simbólica de ese malestar que tiene el niño. Tú me le enseñas él puede pintar lo que le está pasando. Tienes un dolor de panza muy terrible, pinta aquí ese dolor, vamos a romperlo después. Y ¡guau! Eso que tienes aquí adentro lo sacas, cómo libera al niño, ¿no? Entonces puede ser a través de pintura, como dije, de modelado, de plastilina, a través de cuentos, donde se esté, digamos, exteriorizando ese malestar. Los papás también pueden formar parte de eso. Pueden inventar un cuento junto con el niño sobre ese malestar que les está pasando. ¿Ok? Otra es seguir una rutina bien predecible, bien excelente. Porque ¿qué pasa? Que la rutina disminuye un poco el estrés. Y por ahí estaban preguntando, el estrés, cuando uno tiene muchísimo estrés, uno se inflama. Y entonces ya sabemos que todo eso también altera la microbiota, o sea, todo eso va junto. Si tengo un papá muy estresado, una mamá muy estresada, lo primero que hago es trabajar ese estrés con ese papá y esa mamá para que después me pueda trabajar bonito con el niño. ¿Ok? Y por último, bueno, yo creo que esas serían las cosas. Estuvo Entonces, es un perfecto, trabajo que va juntico. ¿Ah? que estuvo perfecto todas esas recomendaciones, me encantaron, me encantaron. Gracias, mi corazón. Ok, Ah, acá, ya va, ya va, ya va, ya sí, va. sí, sí, todo Me tuyo. faltó. Ajá. Lo otro es también, bueno, que va de la parte también de Areli y va un poco con el trabajo en conjunto, es también conquistar a esos papás, como un poco lo que decía Caro, a esa nueva vida que vamos a hacer, a ese nuevo cambio de alimentación que vamos a realizar. Entonces también por ahí el psicólogo puede hacer una parte bien bonita también, ¿no? Tanto con los padres como con los niños. Este niñito no le gusta comer tomate y vamos a suponer que debe comer tomate, estoy inventando. Podemos hacer un cuento con un tomate que se volvió, tú sabes, un superhéroe, qué sé yo qué, inventar de manera que el niño termine amando los tomates. O sea, hay muchas maneras de cambiar, reestructurar, tanto para nosotros los adultos como para los niños, esa creencia que tenemos, esto no me gusta, pero lo podemos transformar de tal manera que si no te llega a gustar, por lo menos lo que yo llamo hacer las amistades con eso, porque me conviene hacer las amistades. Me Así. gusta. Buenísimo, me encanta. Sailin coloca acá que con todo lo que ha escuchado, ella cree que su bebé pues, puede tener inestabilidad en lo que tiene que ver con la microbiota. Dependiendo de dónde estás, si estás en Venezuela, pues evidentemente acá tienes a la profesional que te puede ayudar. Por mis redes sociales está Arelis, me puedes decir, igualito aquí lo vamos a colocar para que sepas y la puedas contactar, ¿ok? Ya Maru habló del estrés. ¿Y hay alguna fruta, vamos aquí con Arelis, hay alguna fruta en el caso de la cándida que no deberían consumir los niños con algún trastorno del neurodesarrollo? Y leo esta pregunta con que cómo se aborda una disbiosis desde una nutrición funcional. Bueno, respondiendo a la pregunta de la fruta, fíjate, se dice que el cambur
uvas, el mango y el níspero son las frutas que tienen mayor contenido de azúcar. Es verdad, esta fruta en comparación con las otras son las que tienen mayor concentración. Por lo general, muchos especialistas optan por eliminarlas por un periodo de tiempo. Sin embargo, esto tiene un poco de mitología agregada aquí, porque no hay ninguna fruta que tenga más carga de azúcar que un refresco. Ni siquiera el refresco light. El refresco light tiene más concentración que una fruta. Incluso estamos hablando de las frutas con mayor contenido de fructosa. Entonces, podemos suspender estas frutas por un tiempito corto, pero no es que las vamos a eliminar de por vida. Existe otro mito por allí de que si la fruta es muy dulce al paladar, no es buena porque tiene mucho azúcar. No. Las frutas, por ejemplo, una patilla, un melón, tienen un porcentaje de fructosa muy, muy bajo. No importa que al paladar ella sea muy dulce. De hecho, una fruta es muy dulce al paladar, te favorece porque va a ser más agradable consumirla y no tienes que agregarle más nada. La otra pregunta, fíjate, cuando tenemos un caso de disbiosis, debemos estructurar la alimentación al punto de que tenemos que dar indicaciones de de cómo va a ser la estructura de las comidas y de las meriendas del niño. En la medida en que va mejorando, hay algunos alimentos que se vuelven a introducir, por ejemplo, las frutas que acabo de mencionar. Pero lo que sí debe quedar excluido de la alimentación son los ultraprocesados. Este tipo de alimentos tienen que pasar a ser eventual. Y cuando digo ultraprocesados me refiero a refresco, cereales de desayuno, nuggets, helados, comida rápida, papitas de estas industriales, porque otra cosa que una verdura natural no es lo mismo que un alimento industrial. Hay una diferencia muy grande en todo lo que es la composición del alimento. Necesitamos entonces estructurar la alimentación del niño, indicar qué va a comer y por supuesto desarrollar estrategias para que acepte los nuevos alimentos, porque los niños con disbiosis tienden a ser muy selectivos por varias razones, algunas conductuales y otras de orden fisiológico, son muy selectivos con la comida y es muy habitual encontrar que el padre no sabe qué hacer porque el niño solamente acepta un tipo de alimento y no acepta comer más nada. Entonces necesitamos desarrollar estrategias de cómo vamos a introducir los nuevos alimentos. Y es también muy, muy importante verificar la calidad del alimento que come el padre y que el niño ve que consume. Yo he tenido casos de papás que me van a la consulta porque no logran que su niñita de 1 año se coma el desayuno del huevito con el bollito y el jugo. Cuando yo le pregunto al padre qué está comiendo él cuando le está dando ese desayuno a la niña, yo estaba comiendo hojuelas de maíz con leche. Un niño no te va a aceptar un alimento que no ve que tú consumes. No hay forma de que tú puedas enseñar a un niño a alimentarse adecuadamente si en la comida del papá o de la mamá hay otro tipo de alimentos, porque le estás dando un doble mensaje. Tú le dices al niño, estos son los alimentos buenos para ti, pero tú estás comiendo otra cosa. Entonces, ¿qué tan bueno es eso? Entonces, necesitamos estructurar la comida del niño, necesitamos especificar qué va a desayunar, qué va a almorzar, qué va a cenar. Tenemos que eliminar los ultraprocesados, tenemos que darle prioridad a la alimentación natural y tenemos que generar estrategias para que el niño acepte los nuevos alimentos. No podemos dárselos de golpe, tampoco podemos obligarlo, no podemos colocarnos una correa en el cuello y obligar al niño a que coma. No, eso no funciona. Necesitamos convencer al niño de que quiera probar esos alimentos. Muchas veces después de probarlos descubre que sí le gustan o por lo menos los empieza a aceptar. Y esto es un gran avance en el tema de mantener una microbiota saludable, que el niño te acepte nuevos alimentos. Hay estrategias, tenemos estrategias que
todas las estrategias son de orden netamente conductual. Trabajar con premios para el niño. Nunca, nunca, nunca se usa ningún alimento como premio. Nunca. Usamos otro tipo de premios, actividades que el niño le gusta hacer, calcomanías, dibujos, salir a pasear, salir a disfrutar, ir a un lugar que a él le guste. Estos son estrategias que nos sirven, pero jamás usamos los alimentos como premio o castigo. No le podemos decir a un niño que a cambio de que se consuma el almuerzo saludable, yo le voy a dar una taza de galletas con refresco en la merienda. No, eso no lo podemos hacer. Eso no es conveniente. Debemos utilizar estrategias más bien de tipo conductual con elementos, paisajes, salidas y lugares que al niño le agraden, pero que no están relacionados con la comida. Me encantó, sí, también pienso exactamente igual. Eso de que, bueno, no, y con cuántos papás uno no se topa en que quiero que coma esto, esto y esto. A mí me encanta el aguacate, la zanahoria y el brócoli, que eso es lo que más me dicen. Ah, ¿y usted come? ¿Qué? No, guácala. Ah, bueno, pero ¿y dónde está el doble mensaje, señores? O sea, no, yo tengo una mamá, bueno, yo no me alimento bien porque yo como todo en la calle. Ajá, y el niño, no, yo a él sí le preparo, por eso te estoy diciendo que ayúdame. Bueno, ok. Ok, ¿cómo hacemos? ¿No? O sea, definitivamente es impresionante esa otra parte cuando también tenemos un papá que quiere premiar con golosinas. A mí me dio risa una mamá que estábamos con esta nena y entonces ella me dice, Denny, mira, y me manda una foto, feliz porque la bebé comenzó a paliar, a meterse la comida en la boca con la cucharilla y a comer huevito. Lo más chistoso no fue el video. Ella estaba apenadísima por el desorden. Mire, yo no vi el desorden. Yo vi fue la gran Coca-Cola que estaba en la mesa. Y yo le digo, mire, el huevito con qué lo pasó, con agüita o con Coca-Cola. Eso fue mi esposo, lo siento. Se le decía, bueno, ¿cuántas veces no queda eso allí? Y viene esta princesa y ¡plum! Se lo toma. ¿No? O sea, porque ya lo han agarrado haciéndolo. Entonces, wow, wow. Miren, colocan por acá. Bueno, que en caso de la permeabilidad intestinal, no, ya va, colocaron otra por acá, el papel que juega el nervio vago en la microbiota. O sea, el nervio vago es la línea directa del teléfono que te dice del intestino al cerebro qué es lo que está pasando. Y nosotros podemos decir, ah, bueno, viene de abajo hacia arriba. Ah, bueno, el 80% de la información sí va de abajo hacia arriba, ¿ok? Del intestino hacia el cerebro, pero hay un 20% de ese cerebro que también responde a ese intestino. Entonces, es nuestra línea directa. E incluso, yo hace poco estaba dando una clase de sensorial y les mostraba a las muchachas cómo comienza ese nervio vago a crearse en la séptima semana y cómo está desde la colita hasta arriba. Entonces, él es uno de los primeros en las séptimas semanas. Esta semana aparece ese ser. Es un vigilante. Ah, Él tal nos cual. vigila por dentro. Tal cual. Dime tú si él no es solamente te dice, hey, alerta, mira, está sucediendo esto, mira, vamos a ponernos, ¿sabes? Entonces, él es uno de los protagonistas silente, tal cual como el guardia de seguridad. Caro, no sé si quieres agregar algo sobre este caballero, nervio vago. No, nada, estoy completamente de acuerdo contigo. De hecho, los estados de estrés, los estados de bienestar tienen muchísimo que ver con la rama del vago ventral, ¿ok? Que tiene muchísimo que ver también con la socialización, la respiración, pero eso es tema de otro, de otro momento. Pero divino es el señor Vago, definitivamente que él. Entonces, esa conexión directa que está, ¿ok? Por acá les voy a leer el caballero Luis López coloca, excelente sociabilización, felicitaciones a todas. En la universidad trabajo en el PNL de Seguridad Alimentaria y Calidad Nutricional con la asignatura Biología 1 y 2 y esta información me enriquece para multiplicarla a mis estudiantes. Gracias.
Ok, en algunas terapias como ABA se permite en algunos casos la utilización de reforzadores con dulces, gomitas, sobre todo la mayoría del compromiso. Esto es controversial, lo vi en un taller reciente. Sí. ¿Qué pasa, Rosana? Por ejemplo, yo tuve hace poco eh, una masterclass donde esta chica que está formada en ABA, decía que el ABA actual pues buscaba la manera de no hacerlo de una forma de intercambio por golosinas. Bueno, sí, se sigue manejando, bueno, sí. ¿Cómo decir que esa estructura no hace algo que está a vos? ¿Ok? Lo que sí que quiero mencionar es que ella hablaba de que la particularidad actual es que no se debería estar utilizando. Y por eso es importante no quedarnos con la vieja escuela, sino estar siempre allí actualizando, investigando y nutriéndonos, ¿no? Ahora, Una intervención más, sí, 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 Are. una intervención más rapidito. Lo que pasa es que los alimentos se han usado como reforzadores de la conducta por siempre, siempre. Ujú. Sobre todo los que son más agradables. ¿Y cuáles son los que son más agradables? Los que son ricos en azúcar y ricos en grasa. Por eso los utilizan como reforzadores, pero ya hoy se sabe lo tóxicos que son. Entonces no los puedes usar como reforzadores porque no estás haciendo un bien, estás generando un problema mayor. No podemos, por en el caso que ya mencionó, las gomitas son un alimento que incluso en un niño sano te lo pasan del estado tranquilo al estado hiperactivo rápido por la carga de azúcar que tiene. Entonces, no es recomendable usar estos tipos de alimentos ultraprocesados como reforzadores. Eso lo quería acotar. Yo te quería acotar también algo, Denny, con respecto a esto. Y eso también siento y lo he podido experimentar que tiene que ver también con el nivel de conciencia que tenga la persona que esté llevando la terapia, que por supuesto no queremos decir ni que es malo ni es bueno, sino que es un proceso también personal. Entonces, si yo le asigno un valor o un significado a ciertos tipos de alimentos, obviamente yo voy a verlos como positivos o negativos dentro de mi espacio profesional. Eso pasa muchísimo también. De hecho, siempre conversábamos acerca de cuando trabajábamos alimentación, cuáles eran esos alimentos permitidos y cuáles no. Pues había muchos colegas que tenían pues, su proceder sobre o una opinión sobre los alimentos muy contraria a la que nosotros teníamos cuando hacíamos este tipo de trabajo, pero creo que eso también tiene muchísimo que ver con ese nivel de conciencia. Claro, de manera personal siempre, tal cual. Maru, no sé si quieres acotar algo más, porque es que me encantó la última intervención. No sé si quieres hablar del trabajo multidisciplinario que hacemos en relación a esto. Puedes cerrar esta parte tú. Ok, perfecto. Quería nada más decir una cosita, ¿no? Por supuesto, una Cuando no le tienes. explico a los, cuando le explico a los niños de la microbiota, me gusta hablarles como de unos animalitos y que la idea es tenerlos felices. Entonces, una manera de tenerlos felices es también hacernos altos panas del nervio vago. Entonces, cómo hacemos que eso se vuelva, tú sabes, una cosa maravillosa? A través de la meditación, de la respiración, porque así manejamos el estrés y tenemos a nuestra microbiota contentica, feliz, como yo digo, ¿no? Ok, fíjense bien. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es que trabajemos de manera integral nosotras también como profesionales, ¿no? Respetando, por supuesto, el área de cada quien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer o cómo es la manera más bonita de trabajar? Primero, estar en comunicación fluida. Los profesionales que vayamos a atender un determinado niño, qué dice la nutricionista, qué dice la terapista ocupacional, cómo unimos esta información, cómo aporto yo, cómo me ayudas tú, necesito que me ayudes en esto. Y así esa es una manera muy bonita de trabajar, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre que lo que tiene que ver con la parte nutricional, una vez que la nutricionista me dice a mí, mira,
le hice cambio de dieta a este muchachito, hice esto y esto, ahí entro yo con esos papás, ¿verdad? A conquistármelos, a hablar de la maravilla de ese cambio de la dieta, de felicitarlos, de que mira que estamos entrando en un hábito saludable. Entonces, lo que está haciendo Arely, en el caso que estuviéramos trabajando Arely y yo juntas, ¿verdad? Potencia lo que ella está haciendo, yo se lo refuerzo a esos papás, entonces, o sea, ya son dos profesionales que me están diciendo lo mismo. Y en eso entra también la terapista ocupacional. Entonces, claro, ¿qué ejercicio estás haciendo tú o la terapista ocupacional que esté trabajando? ¿Qué te parece si empezamos, si estás trabajando lo que tiene que ver con movimientos intestinales o qué es lo que tú estás trabajando o con la autorregulación? Entonces, ¿cómo ayudo yo también ahí? ¿Cómo potencio eso que tú estás haciendo? No, ese ejercicio, ese papá y esa mamá que a lo mejor están agotados porque los entiendo. Ay, no quiero, Carolina o Denny me mandan a hacer este ejercicio, Maru, qué fastidio. Yo, bueno, ellas son fastidiosas, yo también soy fastidiosa, mi amor, vamos a hacerlo porque en la medida en que lo hagamos, nuestro muchachito va a salir más rápido del asunto o va a progresar. ¿Tú te imaginas la maravilla cuando tú veas ese progreso de ese muchacho en el cual tú tienes parte? Tenemos parte de los profesionales, pero tú, mamá y papá, tienes un porcentaje altísimo y también te tienes que mirar en el espejo y darte tu besito y darte tu aplauso y felicitarte. Entonces aquí ganamos todos, todos ganamos. Entonces yo pienso igual, que somos un todo integrado, nosotros también, ¿ok? Y nuestro niño también. Y creo que ese mensaje a los papás de que estamos atendiendo al niño en sus múltiples facetas, que ya sabemos que es un todo integrado, le tiene que dar como una gran tranquilidad a ese papá y a esa mamá. Y lo otro importante de nosotras como profesionales es como la idea es que estemos comunicadas, que aclaremos las cosas, es que mandemos un solo mensaje también a esos padres, ¿no? Que no haya contradicciones entre nosotras en lo que vayamos a decirle a ese papá y a esa mamá. Por eso es tan importante que estemos comunicadas. Y que bueno, yo creo que esa es la manera excelente y a mí la que más me gusta, la de trabajar así en conjunto, porque como sigo insistiendo, no somos un pedacito, no es que hay lo psicológico es lo más importante o lo emocional es, no, 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 todo junto, trabajamos todos juntos y la cosa va a salir maravillosamente bien. Tal cual, que de una forma transdisciplinaria podemos llegar y alcanzar tanto. No nos golpeamos, no nos empujamos, sino que trabajamos de la mano en un zigzag y en una cadena armónica cada uno, ¿no? Eso me parece de verdad súper maravilloso. Ahorita, ¿qué voy a colocar? Quiero colocarles un video de una mamá. A ver, voy a leer esto primero. Dice, todos importantes en el área del lenguaje también avanzan en conjunto, por supuesto. Es viable desarrollar terapias personalizadas basadas en el perfil de la microbiota individual. Terapias personalizadas basadas en el perfil. Yo me imagino que puede ser esto un tema netamente del... Si vamos Jenny, a tratar la microbiota. o sea, Dime. yo entendí sobre esa pregunta que si la terapia se basa en ese perfil, o sea, que se hace en base a lo que se consigue en los exámenes, ¿no? Que creo Exacto, que es me imagino. un poco lo que siempre hemos hecho. Eh, consultamos con el nutricionista hace, envía todos los exámenes y en función a esa, digamos, esa nueva información, no me gusta verlo como una dieta, ¿ok? De acuerdo como esa nueva información alimentaria, el terapeuta va a organizar el trabajo personalizado con el niño. Tal cual, Eso fue lo que yo entendí de la pregunta. Obviamente sí, se realiza así de manera individualizada. tal cual. Gracias, Carlos. Entonces, quería comentarles de que ahorita lo que quiero mostrarles es un video de una mamá que quiso pues dar su testimonio, ¿ok? ¿Por qué me encantó la apertura de esta mamá para hacer el testimonio? Porque al inicio coloco el caso de una niña, pero lo coloqué hace días en mis redes sociales porque me movió muchísimo el piso. Otro chico de 32 años que tengo, autista grado 3 y que
la desorganización de ese ser es tan, pero tan desbordada y que, wow, lo que yo decía era, el mensaje iba, ellos crecen. Y el mensaje a mis papás a diario es, señores, vamos, si estamos trabajando, que sea independiente en estas áreas, vamos a unirnos, no van a ser niños toda la vida. Y me la paso de un tiempo para acá pues haciendo más hincapié porque he tenido más contacto con adultos donde no hacen cosas de forma independiente porque el ambiente y el contexto no los empujan a eso, ¿no? Y una de los testimonios de esta mamá es en relación a que ella comienza a toparse con lo que es la microbiota y genera cambios y ve cómo su hijo, pues actualmente, pues es más. Atención, él está ahorita respirando mucho más estable. Él puede mantener una relajación y estar atento en la relajación, manteniendo 13 minutos constante. Entonces uno dice, wow, qué cosa tan maravillosa cuando el papá se involucra, cuando el papá hace conciencia y comienza a modificar el ambiente, que es lo que queremos. Entonces, los voy a dejar con este testimonio y luego les presento el taller de la microbiota para que sepan qué es lo que se viene, ¿ok? Ok, vamos para acá. Buenos días, querida familia de Organi. ¿Escuchan? Estoy aquí porque quiero darle mi testimonio. Yo siempre he sabido que ser mamá no es solo cuidar, sino entender. Y cuando uno tiene un hijo con un Si le diagnóstico subes un poquito el volumen, por favor. de desarrollo, cada día es un reto y una búsqueda constante de cómo poder ayudarlo. ¿Sabes que hasta ahí es Buenos el días, máximo? querida familia de Organi. Estoy aquí porque quiero darle mi testimonio. Yo siempre he sabido que ser mamá no es solo cuidar, sino entender. Y cuando uno tiene un hijo con un diagnóstico que afecta su neurodesarrollo, cada día es un reto y una búsqueda constante de cómo poder ayudarlo y poder seguir adelante. Mi hijo ya no es un niño, es un adulto ahora, pero desde pequeño enfrentó desafíos que muchos no ven. Habían días en los que la conducta, la atención y hasta su ánimo parecían ir cuesta abajo, y yo sentía que ya había probado todo. Íbamos de terapia en terapia. Un día escuché hablar sobre la conexión entre el intestino y el cerebro, y aunque al inicio me sonó extraño, decidí investigar. Descubrí que la microbiota intestinal no es solo algo de digestión, sino un puente directo que influye en cómo pensamos, sentimos y actuamos. Comenzamos pequeños cambios, más alimentación real, más fibra, probióticos naturales, menos ultraprocesados. Poco a poco fui viendo transformaciones. La irritabilidad bajó, su paciencia aumentó y hasta su forma de comunicarse cambió. No fue magia, fue ciencia y constancia. Hoy puedo decir que trabajar en su microbiota fue una de las mejores decisiones que tomé como mamá. No cambió quién es, pero sí le dio más equilibrio, más calma y más herramientas para vivir mejor. A todas las mamás que nos escuchan, no subestimemos el poder de su intestino saludable. El cambio comienza en el plato, pero el impacto llega hasta el corazón y el cerebro. Quiero invitarlos al taller que dictará la licenciada Denise Rosario desde Zona DTO, un espacio transformador, donde entenderás cómo un intestino saludable puede cambiar conductas y mejorar el bienestar. Nos vemos este domingo 31 de agosto a las 10 a.m. hora Ecuador, en un encuentro online lleno de ciencias, herramientas prácticas y experiencias reales. El intestino como terapeuta, que será dictado
por Michelle Morán, nutricionista funcional. Los esperamos. Gracias. Listo. Entonces, quiero también aprovechar la oportunidad para que puedan ustedes saber y conocer qué es lo que vamos a dar en este taller. Este taller se llama Intestino como terapeuta, la conexión microbiota que transforma la conducta infantil. Lo va a hacer una nutricionista funcional, licenciada Michelle Moran Bloom, pero quiero que puedan también reconocer cuáles son los temas que vamos a dar. Porque para yo poder llegar a un papá, para yo poder hacer el cambio que quiero con el otro, yo debo empaparme de información, yo debo saber, yo tengo que leer, yo tengo que investigar, yo tengo que instruirme. Porque no puedo llegar, mire, yo acabo de llegar a un conversatorio donde y quedarme solamente con esta información. No, tenemos que seguir nutriéndonos. Y este taller viene dado con 7 módulos. Uno que es la microbiota como segundo cerebro, una breve historia del eje intestino-cerebro. También se va a dar la microbiota intestino-cerebro GABA, también la comunicación bidireccional entre el nervio vago, el sistema inmune, los neurotransmisores. Y una de las cosas que más me gusta de esto es que vamos a hablar sobre el impacto del sistema nervioso. ¿Qué pasa en ese sistema nervioso cuando estamos frente a la ansiedad, la depresión, el TDAH, el TEA? ¿Ok? La microbiota, inflamación y salud mental o la disbiosis, la conexión eje hipotalámico, hipófisis adrenal. También vamos a hablar sobre los factores que afectan la microbiota. Vamos a hablar sobre las estrategias funcionales, alimentos y nutrientes, la aplicación clínica e interdisciplinaria, también sobre los suplementos con evidencia, los hábitos claves para hacer que esta alimentación sea más consciente, ¿ok? Uno de los materiales que vamos a dar, que se los decía al inicio, es este libro maravilloso, es La microbiota, idiota. Es así como que, hey, stop, no, dime qué comes y te diré qué bacteria tienes. Y por último, yo vengo trabajando desde hace ya un tiempo con este tema. Y para poder yo explicarle a los papás, diseñé esto que es un microlibrito de 30 páginas, un microlibro de 30 páginas, donde de manera detallada comienzo a colocar qué es la microbiota, cuándo podemos decir que es una microbiota saludable, sobre todo poder dar estrategias desde mi rol y que el papá pueda involucrarse. Entonces, son 3 materiales de verdad que están hechos por lo menos con bastante empeño, amor, estas 2 informaciones que son necesarias que lo puedan tener y que podamos leer. Y no me queda más nada que decirle a cada una de ustedes, a cada una de mis participantes, chicas, gracias. Gracias por este conversatorio tan ligero, este conversatorio tan importante, tan lleno de cada una de sus aportes, terapia ocupacional, nutrición, psicología, o sea, el triángulo más perfecto que pudo haber el día de hoy. De nuevo, mil gracias. No sé si quieren decir algo, las pantallas son solo de ustedes. Bueno, estoy sumamente agradecida por haber sido invitada a este conversatorio, muy agradecida de haber participado con otras especialistas, excelentes intervenciones, y espero que toda esta información pueda ser de utilidad para las personas que nos escucharon, a fin de que multipliquen el mensaje y podamos ayudar a más gente que está pasando por múltiples dificultades y no encuentran una solución. Y tenemos la solución en buenos especialistas, pero tenemos que encontrar, o más bien entender y aceptar cuál es el problema. De nuevo, muchísimas gracias por permitirme participar. Bueno, Bueno, yo te quiero dar las gracias por la invitación, gracias también a todos los participantes. Como yo siempre he hecho broma al respecto, la idea es que ustedes esta información se la lleven puesta, le saquen el provecho. ¿Qué aprendí? ¿Qué más quiero aprender? ¿Qué más quiero profundizar? Creo que esa es el mayor regalo que le podemos brindar a ustedes y la mayor satisfacción que podemos tener.
Muchísimas gracias a los saludos que nos está mandando, Caro, Carmen Elena Llanes desde Lechería. Gracias, Carmen Elena, saludos para ti también. Lecherita. Bueno, yo también estoy supremamente agradecida por la invitación, por haber compartido este espacio con estas excelentes mujeres que empoderan, nos empoderamos todos. Y yo quisiera mandarle un mensaje a todos los que nos están escuchando. Hay que desaprender. A veces el proceso para encontrar el equilibrio comienza desaprendiendo todo aquello que en algún momento fue para nosotros una realidad y vaciarnos para poder llenarnos de muchísimos conocimientos. Educar es una tarea bastante compleja y voy a citar aquí algo, una frase de la Madre Teresa de Calcuta que me encanta, que dice, no te preocupes tanto porque tus hijos no te escuchan, porque siempre te han estado viendo, pasan todo el día observando. Entonces, la idea es que nosotros podamos ser coherentes en el mensaje que estamos mandando, primero empezando por nosotros. Si queremos mejorar algo en el entorno, tenemos que comenzar encarnándolo para poder enseñar. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Así que a las 3 nos vemos el 31 para seguir aprendiendo, creciendo y nutriéndonos, ¿sí? A Gracias. todos nos vemos el 31. Importante que los que participaron acá, pues sepan que tienen un 25% de descuento en este taller. Siento que las herramientas están para agarrar y la idea de Zona de Teo siempre es buscar que la información llegue a más, que puedan aplicar, puedan impactar. Así que gracias a todos. Un abrazo enorme. Saludos, saludos, Carmen Elena. Chao, chao.